Bien, primero oramos. Padre amado, Padre bendito, gracias te damos por un día más de vida que nos das. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos aquí sea a través del Espíritu. Que sea retenido todo lo que tú quieres y que sea rechazado todo lo que tú no deseas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy veremos el éxodo del pueblo de Israel. Esto es una ruta probable de dónde salió el pueblo de Israel y qué ruta siguió para llegar a Canaán, la tierra prometida. Bien, empezamos. Empezamos con el punto número 1, Ramesés. Ramesés es el lugar donde vivió el faraón, donde vivieron y habitaron los israelitas, pero como esclavos. Así es, los israelitas eran esclavos del faraón. En Egipto eran 1. Vigilados, 2. Oprimidos, 3. Castigados. Así que Dios envió a Moisés para liberarlos de esa esclavitud. Así que Moisés habló con el faraón, pero el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Entonces Dios mostró su asombroso poder, enviando 10 plagas. La primera plaga era convertir el agua en sangre. Continuó Dios con otras plagas, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, luego la epidemia al ganado. La sexta plaga, la plaga de las úlceras. La séptima plaga, la tormenta de granizo. La octava plaga, la plaga de las langostas. La novena, la oscuridad, las tinieblas. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. Todo esto le ocurría al pueblo egipto. En cambio, al pueblo de Israel no le pasaba nada. En la última plaga, cuando muere el hijo del faraón, recién el faraón accede a que el pueblo de Israel salga de Egipto. Y salió todo el pueblo de Israel. ¿Sabes cuántos hombres a pie salieron? Fueron 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Imagínense, 600,000. ¿Y saben qué tiempo estuvieron acá en Ramesés? Habitaron en Egipto 430 años, de los cuales 400 fueron de esclavos. Aquí lo dice, será esclavo allí y será oprimido 400 años. Bien, hacemos un pequeño resumen. El pueblo de Israel salió de Ramesés porque, número 1, eran vigilados, número 2, oprimidos, número 3, y eran castigados. Número 4, estaban 400 años de esclavos. Número 5, y con la mano poderosa de Dios, a través de Moisés, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y número 6, fueron 600,000 hombres a pie, sin contar los niños, que salieron de Egipto. Imagínense, más de 500,000 de personas. Bien, continuamos con el segundo punto, Sucot. Fíjense lo que pasó aquí. El pueblo salió de Ramesés y acampó en Sucot, y Moisés llevó consigo los huesos del patriarca José. ¿Y qué creen que pasó? A partir de Sucot, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche lo acompañaron. Imagínense, desde el segundo punto y por todo el recorrido, fue la columna de nube de día y una columna de fuego de noche. La columna de nube de día para cubrirlos incluso del sol del desierto, y la columna de fuego de noche
para alumbrarlos y calentarlos de noche. Y dice la Escritura, y partieron de Sucot, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, y nunca se apartó de delante del pueblo. Así es ahora, aunque no veamos la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, Él nos seguirá acompañando. Él siempre está con nosotros, protegiéndonos, cubriéndonos, ahora con su sangre preciosa, que es el Señor Jesús. Veamos lo que aconteció en el tercer punto. Habló Jehová a Moisés y le dijo, acampen delante de Pi-Hahirot, acampen junto al mar, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y así fue. El faraón, endurecido su corazón, salió con todo su poderoso ejército, y persiguieron a los israelitas en el desierto. Y aquí está el pueblo de Israel. No sabía qué hacer. Se encontraba entre el mar y el ejército del faraón. Y Jehová le dijo a Moisés, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, no en barro, sino en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y como muro a su izquierda. Entonces Moisés divide las aguas tal como se lo dice el Señor. Y el pueblo cruza el mar en seco, no en barro, sino en seco, y tiene un muro de agua hacia su derecha y un muro de agua hacia su izquierda. Imagínense ese poder de dividir las aguas en dos y tener un muro de agua a la derecha y un muro de agua a la izquierda sin que se caiga. Entonces, todo el pueblo de Israel pasó al otro lado, y cuando ya había llegado al otro lado, el ejército del faraón se hundió, ya que los venía siguiendo. Las aguas se llegaron a juntar y hundió a todo el ejército, caballos, carruajes, hombres y toda herramienta. Prácticamente desapareció todo el ejército. Así es el poder de Dios. Es un poder maravilloso, grande, y hasta ahora nos sigue acompañando. Veamos qué pasó después de que cruzaron el Mar Rojo. Según las Escrituras dice, y pasaron el Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, continuando por el desierto, llegaron a Mara. ¿Por qué Mara? Dice, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara, porque eran aguas amargas las que encontraron ahí. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Así es, Moisés hacía todo lo que Jehová le decía. Le dijo, echa un árbol en el agua. Entonces echó el árbol al agua. ¿Y qué creen que pasó? Las aguas se endulzaron, y todo el pueblo de Israel bebió agua. Imagínense, algo que ocurrió en Mara. Ahora veamos qué aconteció en el siguiente lugar. Y dice las Escrituras, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y este lugar es concurrido. Los judíos lo concurren. Ahí todavía siguen existiendo las 12 fuentes de aguas y las 70 palmeras. Este es el lugar, Elim. Ahora veamos el sexto lugar. El sexto lugar es junto al Mar Rojo. Entonces el pueblo de Israel, según la Escritura dice, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Acamparon aquí. Bien, aquí están los israelitas llegando al Mar Rojo donde iban a acampar. ¿Recuerdan cuántos salieron?
A ver, ¿recuerdan cuántos salieron? Les doy 3 segundos. Exacto, salieron 600.000 hombres a pie sin contar los niños. Es una cantidad enorme. Bien, veamos al séptimo punto. El desierto de Sin. Aquí suceden dos cosas extraordinarias que siempre lo recuerdan los pastores y lo recordamos todos nosotros. Veamos qué sucedió aquí. Dice las Escrituras que salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. ¿Y qué creen que pasó? Los israelitas se enojaron con Moisés. Dice la Escritura que Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué? Porque no tenían carne y no tenían pan. ¿Y qué creen que pasó? Llovió pan del cielo, el maná, que los israelitas luego estuvieron juntando, cada uno según lo indicado. Según las Escrituras, Jehová dijo a Moisés: yo os haré llover pan del cielo. Al caer la tarde comeréis carne. Mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y así fue. Venida la tarde subieron codornices, y por la mañana descendió rocío, que era el maná. ¿No es algo maravilloso? Bien, ahora vamos del desierto de Sin a Refidim, que es el octavo lugar. Fíjense todo lo que hemos pasado. Vamos haciendo un resumen. De Ramesés salieron por 3 motivos. Eran primero vigilados, segundo oprimidos, tercero castigados. Y luego pasaron a Sucot. A partir de aquí los acompañó una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Luego acamparon frente a Pi-Hahirot, donde cruzaron el Mar Rojo. Luego pasaron a Mara. ¿Qué pasó en Mara? Las aguas amargas, ¿verdad? Por eso le pusieron Mara. Bien. Luego, quinto lugar, Elim. ¿Qué hubo en Elim? Eran las 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. Luego pasaron al sexto lugar, acamparon en el Mar Rojo. Luego de ahí vinieron al desierto de Sin. ¿Qué pasó en el desierto de Sin? Dos cosas maravillosas. Llovió pan del cielo, que es conocido como el maná, y llegaron las codornices, que eran capturadas por los israelitas para comer. Ahora vamos al último punto, Refidim. Aquí suceden 4 cosas maravillosas. Dice las Escrituras, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez, el pueblo se amargó. Y dice la Escritura, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Jehová dijo a Moisés: golpea la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Moisés golpeó la roca con la vara, y salió agua de la roca de Oré. Bien, ese es un pasaje muy conocido. Veamos el segundo acontecimiento. Lo segundo fue la guerra con Amalec. Dice la Escritura: y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. Y sucedía, miren, algo curioso, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así lo tenían a Moisés.
con las manos levantadas, uno a un lado y otro a otro lado. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel que estaba peleando pueda ganar a Amalek. Moisés estaba sentado sobre una piedra. Bien, continuamos. Bien, el tercer acontecimiento fue que vino Jetro, que es el suegro de Moisés, trayendo a Séfora, que es la esposa de Moisés, y a sus dos hijos de Moisés. Uno de ellos se llamaba Gerson y el otro se llamaba Eliezer. Aquí está Moisés recibiendo a su suegro y aquí está su esposa, Séfora, con sus dos hijos. Bien, veamos el cuarto acontecimiento. El nombramiento de jueces. A partir de aquí comienzan a gobernar los jueces al pueblo de Israel. Este consejo se lo dio su suegro de Moisés a Moisés. Le dijo: escoge de todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y así lo hizo Moisés. Y a partir de ahí, Israel se gobernaba por jueces. Bien, vamos a jugar entonces. Primera pregunta. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Tienes 3 segundos. Exacto, si contestaste Ramesés, esa es la respuesta. Tienes un punto. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel acá en Ramesés? ¿Qué pasaba? Tienes 3 segundos. Muy bien, eran esclavos. Primero eran vigilados, segundo eran oprimidos y tercero eran castigados. Bien, ya tienes otro punto. Tercera pregunta. ¿Cuántos años el pueblo de Israel estuvo en Egipto y cuántos años fueron esclavos? Tienes 3 segundos. Si contestaste 430 años estuvieron en Egipto y 400 años fueron esclavos, esa es la respuesta. Tienes otro punto. Veamos la cuarta pregunta. ¿A quién Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel? Exacto, a Moisés. Ya tienes otro punto más. Veamos la quinta pregunta. ¿Qué aconteció a partir de Sucot? A partir de aquí, ¿qué aconteció? Tienes 3 segundos. Exacto, que lo acompañó Dios en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. Muy bien, veamos la sexta pregunta. ¿Qué pasó en el Mar Rojo que está frente a Pi Hahiroth? Aquí. ¿Qué pasó acá? Tienes 3 segundos. Muy bien, cruzaron las aguas del Mar Rojo. Excelente respuesta. Dios, con su gran poder, dividió las aguas en dos y cruzaron en seco. Esto lo hizo a través de Moisés. Muy bien. Veamos la séptima pregunta. Bien, vean esta pregunta. ¿Será fácil o será difícil la respuesta? ¿Qué sucedió en Mara? ¿Recuerdas? Tienes 3 segundos.
Exacto, encontraron las aguas amargas, de ahí su nombre, Mara, de amarga. Bien, la octava pregunta. ¿Y Moisés cómo endulzó esas aguas? ¿Qué hizo para endulzar las aguas de Mara? Muy bien, esa es la respuesta. Se endulzaron las aguas porque Moisés, ya que Dios le reveló, debía echar un árbol en las aguas y se endulzaron. Vamos a ver la novena pregunta. ¿Qué sucedió en Elín? ¿Qué encontraron? Exacto, encontraron 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Muy bien, excelente. Vamos a ver, seguimos con la décima pregunta. Ahora, ¿qué pasó en el desierto de Sin? Esto es una pregunta fácil, a ver si la recuerdas. Tienes 3 segundos. Excelente. Llovió pan del cielo llamado el maná, y también llegaron codornices que el Señor Dios Todopoderoso le dio al pueblo de Israel. Muy bien, eso pasó en el desierto de Sin. Bien, veamos la onceava pregunta. Bien, esta pregunta es sencilla. A ver, ¿qué pasó cuando faltó agua en Refidín? ¿Recuerdan? Tienen 3 segundos. Exacto. El pueblo de Israel se quejó y Moisés tuvo que orar a Jehová. Y Jehová le dijo a Moisés, golpea la roca de Oré y saldrá agua. Y así fue. Bien, última pregunta. ¿Con quién fue la guerra y cómo lo ganó Moisés? Bien, la guerra fue contra Amalek. ¿Y cómo lo ganó Moisés? Sentándose en un monte y teniendo los brazos levantados o las manos levantadas. Bien, eso es todo.